Mágica Vida Radio. El despertar de la consciencia. Bienvenidos a un nuevo programa de Mágica Vida Radio. Vamos a por el 182. Os habla Nino Martínez. En la entrevista central hemos invitado a Santiago Crucci, todo un gran especialista en rehabilitación vestibular, vértigos, mareos, inestabilidad, algo que afecta a muchas personas. La entrevista es un poquito más larga de lo habitual, pero muy interesante. Antes escuchamos un breve resumen del programa 181 de la mano maestra de Javier Alfonso Martínez. El programa 181 de Mágica Vida. Nuestro querido Padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz y una persona entregada toda su vida al servicio de los más desfavorecidos. Es verdad que hay que pedir responsabilidades y es verdad que los que mandan son los que tienen más obligación de hacer las cosas y hacerlas bien. Y si no las hacen bien, pedirles que las hagan bien. Pero no perdamos fuerzas hoy en discutir, perdamos fuerzas en salvar vidas, ¿no? También pedirte a ti que me mandes esa bendición, porque todos podemos bendecir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, Padre. Yo le bendigo dentro de mi humilde lugar y le agradezco muchísimo, querido Pater, que sé que le gusta que le llamen así. Nuestra maravillosa farmacéutica naturista Palmira Pozuelo, palmirapozuelo.com, nos regala una estupenda receta para elaborar un detergente casero y completamente natural a base de hiedra. Cogeremos 2 puñados grandes de hiedra fresca para 2 litros de agua. Lo pondremos a cocer media hora. Lo dejamos reposar esta cocción hasta que enfríe completamente y después colamos esta cocción y la pasamos a una botella de unos 2 litros de contenido. Y añadiremos también 2 cucharadas soperas de un jabón casero rallado o un jabón tipo jabón lagarto. Este producto lo podemos utilizar para detergente de lavadora poniendo 2 tazas en la zona donde pondríamos el detergente líquido en la lavadora. Añadiremos además 2 tazas de vinagre y 2 cucharadas soperas de bicarbonato. Rafael Selas estuvo en Mágica Vida hablándonos de la ONG Anidan, anidan.org, que él mismo fundó hace ya unos cuantos años para atender las necesidades de la infancia en un lugar remoto de Kenia. A diferencia de la norma general, en que la mayoría del gasto de Anidan se centra en educación y servicios sanitarios, ahora prima la distribución de comida y obtención de algunos elementos básicos para enfrentar la epidemia. Gracias por vuestro tiempo y espero que juntos podamos minimizar los daños de esta terrible situación. Ahora, queridos amigos, vamos a observar los procesos de la mente. Este es uno de los más grandes ejercicios que hay. Le llamamos la observación atenta, inafectada, de todo lo que vaya desfilando por la mente. Ya no estés atento a la respiración. Enfócate sobre tu mente. Déjala flotante, que haga lo que quiera, se mueva como quiera, traiga a su espacio lo que quiera, pero tú observas, no juzgas. www.magicavidaradio.com. Admiro a personas como tú. A pesar de las muchas zancadillas y muy duras que te puso y te ponga la vida, sigues avanzando, con el miedo bajo el brazo, como dice mi querida Alicia, pero sin paralizarte. Sé que a veces te caes y sigues. Quizá el dolor se ha hecho tan amigo tuyo como me dices que ya te acompaña, te acaricia y te enseña, como hacen los buenos amigos. Te admiro, sí. Y nuestra frase en siglas siempre acompañándonos, LQSC, lo que sucede
conviene. Si existe la maestría verdadera, en ti la veo. Gracias, ya sabes, más que ayer y menos que mañana. La fuerza no importa lo oculta que sea, genera resistencia. Proverbio Lakota Sioux. Mágica Vida, un programa dirigido y presentado por Nino Martínez. Nuestro entrevistado para el programa de hoy es Santiago Crucci, es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia por la Facultad de Medicina UBA en Argentina y director del curso universitario de la Universidad de Lleida, aquí en España. Especialista en rehabilitación vestibular, vértigos, mareos, inestabilidad y actualmente pues trabajando, colaborando activamente junto a Kim Vicen en la clínica Arvila Magna. Ya nos acompañó Kim Vicen en Mágica Vida. Bueno, bienvenido a Mágica Vida, Santiago Crucci, un placer. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir este espacio contigo y con todos los oyentes, lógicamente. Un placer, un placer. Bueno, vamos a empezar por, quizá yo creo que lo principal, ¿no? ¿Qué es el aparato o el sistema vestibular y qué papel desempeña en nuestro cuerpo? Ya, es uno de los sentidos y es un sentido muy importante. Claro, en sí, como no se ve, ¿no? Uno le presta menos atención, pero es el encargado de mantener el equilibrio en todas las situaciones, tanto cuando estamos quietos como cuando nos movemos. Y es el que previene las caídas, ¿no? Nosotros, cuando nos estamos moviendo, pues hay un sentido, que es este sentido oculto, ¿no? Que sería el sistema vestibular, que hace que podamos estar estable y reaccionar para evitar las caídas. Y se encuentra en una zona en el oído, dentro del cráneo, que está junto con el aparato auditivo, pero es un sistema completamente diferente. Son dos cosas diferentes, están muy juntitas, pero la parte auditiva, que es la parte coclear, se encarga lógicamente de escuchar, y la parte vestibular, que se encarga propiamente del equilibrio. Uh-huh. Bien, oye, ¿qué tipo de patologías o desequilibrios se pueden producir cuando está alterado? Bien, esa es una buena pregunta porque realmente hay mucha incidencia de patología y de alteraciones vestibulares, ¿no? Porque tú me habías preguntado del aparato vestibular, pero es cierto que uno diríamos, está formado por lo que sería el sistema vestibular. Entonces tenemos una parte que está en el oído, sí, que sería la parte periférica, y otra parte que está dentro del sistema nervioso central. Entonces, realmente patologías o alteraciones hay muchas, sí, hay un listado muy, muy, muy largo y realmente tiene una incidencia, es decir, que se presenta muchas más veces de lo que habitualmente se cree, ¿no? Y los síntomas principales que generan las distintas patologías o alteraciones de este sistema, que seguramente a muchos que nos están escuchando le habrá pasado o seguramente conocen a alguien, los síntomas principales son mareo, vértigo, que ahora después, si no aclaramos esta diferencia porque es muy importante, Sí, por favor. e inestabilidad, ¿sí? Es decir, cualquier persona que haya sentido en algún momento o que tenga referencia de alguien que haya padecido alguno de estos síntomas, es muy probable que haya tenido afectado el aparato vestibular, o el sistema vestibular, mejor dicho. ¿Y qué diferencias hay entre vértigos y mareos que estabas comentando?
Sí, eso es fundamental. Yo siempre cuando vienen los pacientes o lo mismo en las clases en la universidad para los alumnos, tanto de grado como de posgrado, es algo sobre lo que hago mucho hincapié, porque Ujú. a nivel médico nos es muy importante diferenciar este concepto y para las personas que nos escuchan también es muy importante. Se suelen asociar, en general la gente viene a la consulta y dice, bueno, vengo porque estoy mareado. Le digo, bueno, espere. ¿Qué es lo que realmente siente usted? Eh, ¿Por qué? El vértigo nosotros lo consideramos cuando la persona tiene la sensación de giro de las cosas o de uno. Es decir, que tiene la sensación de que las cosas giran. Sí. Y el mareo se define como un término inespecífico en realidad. Es como si uno tuviera, las personas los describen a veces como si tuviera la cabeza embotada o como si estuviera caminando sobre algodones. Diríamos, todas esas descripciones que son más vagas, a eso le llamamos mareo. Y el vértigo es la sensación de giro. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque el vértigo, la sensación esta de giro, solamente está presente si está afectado el sistema vestibular. Es decir, si una persona, que también sucede, si una persona tiene, no sé, 3 hernias de discos cervicales o cualquier cosa a nivel cervical, no puede producir vértigo. Sí puede Ajá. producir mareo. Las causas de mareo pueden ser muchísimas, que luego podemos hablar, pero Sí. el vértigo es específico del sistema vestibular. ¿Que se asocia muchas veces con dolor cervical? Sí, pero es más una consecuencia que la causa. ¿Sí? Y lo otro importante, sí, también, que es habitual entre la gente, que es lógico, que la fobia a la altura, Sí. nosotros no le llamamos con el término vértigo, ¿sí? Es una fobia a la altura, ¿sí? Que muchas veces, ¿no? En el idioma de la calle uno le dice, sí, yo Sí, sí, tengo sí. vértigo a las alturas, pues no, desde la medicina no. Por eso es importante diferenciar un término del otro. Ujú. Y tanto los vértigos como mareos pueden producen inestabilidad, ¿no? Bueno, sobre todo los vértigos, ¿no? Claro, bueno, la inestabilidad nosotros la consideramos otro síntoma diferente también, que como dices tú, puede estar asociado a los síntomas de vértigo o de mareo. En general, cuando uno tiene vértigo, como las cosas dan vueltas, es que uno no se puede mantener de pie directamente, Claro. tiene la incapacidad de estar de pie, porque las cosas giran y giran a una velocidad impresionante. Y para la gente que lo sufre en el momento, realmente es un síntoma, es una sensación muy, muy, muy fea. ¿No? Ahora quizás hablemos un poco de las causas de vértigo, pero es una sensación sí muy desagradable que la gran mayoría de las veces el paciente, mientras tiene el vértigo, la única forma en la que está más o menos bien es estirado en una cama Sí. o sentado en un sillón confortable. No puede moverse. Y muchos tienen junto con el vértigo, ¿no? Tienen náuseas o vómitos, que es algo que se asocia muy frecuentemente. Acabas de decir hace un momento, ¿no? Que los vértigos, bueno, un poco has contado un poco qué son los vértigos, ¿no? Pero Ujú. qué causas los producen Sí, y qué tipos sí, existen, ¿no? Porque creo que existen sí, muchos tipos de vértigo, varios. es exactamente. En realidad, el vértigo como en sí, que es el síntoma este de giro, es siempre el mismo. Lo que sí es verdad que las características de los vértigos son sí diferentes y nosotros hacemos mucho hincapié en esto. Porque la entrevista directamente con el paciente realmente nos orienta mucho hacia la causa, ¿sí? Que puede estar produciendo el vértigo. Entonces, como resumiendo sería, el vértigo puede ser causado por muchas cosas, siempre dentro del sistema vestibular. Por suerte, las causas más frecuentes, el 95% de las veces que una persona presente vértigo, va a estar afectada la parte periférica, es decir, que no va a estar afectado el sistema nervioso central, ¿sí? Sino la parte del oído. Y, por suerte también, dentro de esas patologías que generan vértigo, que asientan sobre la parte del oído, es decir, la parte periférica, el 50%, es decir, la mitad o un poco más, se deben a una causa
que es de muy fácil corrección, pero muy fácil, que se llama, el nombre siempre asusta un poquito, pero porque es muy largo, y se llama vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? Que cuando llegamos siempre a esa última palabra, el paciente suspira y se queda tranquilo. Entonces, la mayoría de las veces corresponde a esa patología. Y mire, una forma fácil, ¿no?, de entender esta patología o de ver cómo se presenta es en aquellas personas que están estiradas, por ejemplo, se despiertan a la mañana, se levantan, se intentan sentar y las cosas le dan vuelta, o se estiran la cama y las cosas también giran. Y lo importante es que ese vértigo, el vértigo posicional benigno, vamos a decir para cortarlo, dura menos de un minuto. ¿Sí? Dura menos de un minuto. Después la persona sí, durante el día puede quedar con la sensación de mareo. Muchos dicen, sí, tengo la cabeza, estoy como atontado, como si hubiese bebido 2 copas de más, ¿no? Pero nosotros hacemos mucho hincapié, vale, está bien, pero el vértigo, ¿cuánto le duró? Menos de un minuto. ¿Sí? Entonces, esa por suerte es la causa más frecuente, porque la resolución es muy, muy, muy sencilla. El paciente sufre mucho en el momento que lo padece, pero se resuelve muy fácilmente. Y viene, está asociado únicamente a este minuto, puede tener también otros síntomas como vómitos y todo. Sí, en general, como la sensación esta de vértigo les aparece súbitamente, y esto también, mira, es importante aclarar, la sensación es muy fea, como dices tú, en muchas personas puede estar asociada con vómitos, con náuseas, con lo que nosotros llamamos sudoración profusa o taquicardia, por la reacción que genera el síntoma. Pero se puede presentar y se presenta en personas completamente sanas o que tengan alguna otra patología. Es decir, es independiente, yo siempre les digo, es independiente del estado de salud de la persona. Se puede presentar a cualquier edad, nosotros decimos desde los 10 años en adelante, porque el registro a nivel mundial del niño más pequeño con esta patología de vértigo posicional es de 10 años, entonces decimos desde los 10 años hacia adelante se puede presentar en cualquier momento y en una persona perfectamente sana, por más que en el momento la persona siente que se acaba todo, por lo súbito que aparece, ¿no? Pero sí, esta es la causa más frecuente y suele aparecer en esas condiciones, no suelen tener síntomas auditivos asociados, es decir, que no tienen ni patologías patologías que nosotros llamamos. Sí, no, es decir, una persona perfectamente sana se estira, se acuesta a dormir a la noche y a la mañana pues puede aparecer, sí. ¿Puede Es tener algún así. componente genético o no se sabe tampoco? Vale, mira, por suerte, todo lo que es rehabilitación vestibular, todo lo que se refiere a vértigos y mareo, en los últimos años realmente se ha generado muchísima literatura científica. Es decir, que en los últimos años hemos aprendido, pero muchísimo, y hay muchos artículos publicados. Entonces, y siempre, ¿no? Hay cosas por descubrir, lógicamente, en la medicina. Yo siempre digo, ¿no? Las cosas Por de hoy, supuesto. pues mañana van modificándose, por suerte. Entonces, en cuanto al vértigo posicional, hay muchísima investigación. En cuanto a las causas que subyacen, es decir, las causas más internas que pueden producir esto, pues hay diferentes teorías, pero ninguna todavía aceptada a nivel mundial. Sí sabemos qué es lo que se produce dentro del oído, qué es lo que genera esta patología y cómo resolverla. Entiendo. Oye, ¿y en tratamientos a nivel de farmacología, tratamientos convencionales, son eficaces? Porque tengo entendido que son bastante, que son fuertes. Sí. Bueno, hay, ¿no? Como decíamos, como causas de vértigo hay muchas, ¿no? Hay muchas causas de vértigo. También es cierto que los diferentes tratamientos también son diferentes, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de la rehabilitación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en rehabilitación
bueno, y en cualquier área de la medicina, para nosotros siempre lo más importante es el diagnóstico y la evaluación, ¿no? O sea, en función de lo que muestra el paciente y lo que padece el paciente, pues uno establece los criterios de tratamiento. Y una de las cosas que, si bien estamos hablando de algo muy particular como el vértigo y el mareo, lo más importante es centrarse en la persona, ¿no? Nosotros siempre decimos, por más que la patología sea la misma, pues las personas, por suerte, somos todas diferentes, ¿no? Entonces, nuestros tratamientos realmente tienen que adaptarse, ¿no?, a cada una de las personas. Pero bueno, podemos responder de manera general, ¿no? Entonces, en cuanto a esta pregunta que tú hacías de los medicamentos y este tipo de patologías. Por ejemplo, en el vértigo posicional, el problema es un problema mecánico dentro del oído, que se salen unos cristales o, como dicen los pacientes, unas piedrecitas de su sitio y se van a un sitio que no tienen que estar. Por lo cual el tratamiento es mecánico. Lo que hacemos es girar la cabeza de una determinada manera según donde esté afectado para volver a colocar los cristales en su sitio. Y en esa patología, que es la gran mayoría de las veces, en realidad no, no está indicado ninguna medicación. Cero medicación. Esto no porque lo diga yo, sino como te decía antes, o como hablábamos antes, hay mucha investigación y a nivel internacional tenemos guías de práctica clínica, ¿no?, con consensos internacionales. Entonces, para esta patología, la indicación es justamente no indicar medicación, ¿sí? En esta patología lo que se hace es una maniobra que es muy sencilla, muy rápida, que dura 3-4 minutos nada más, y que se resuelve el problema. Esto es lo que yo siempre le transmito a los alumnos, ¿no? Digo, nosotros en rehabilitación siempre tenemos la costumbre de mejorar a la gente, ¿vale? Pero en el vértigo posicional uno pasa el paciente de estar mal, vomitando, a estar perfecto, ¿sí? Con solo una maniobra de 3-4 minutos. ¿Y es una remisión permanente o...? Bueno, muy bien, esa pregunta es muy interesante. En realidad, tiene una tasa de remisión, es decir, con una vez sola que nosotros lo hacemos, sabemos que el 85% de las veces resuelve. Es decir, de 100 pacientes que tienen pueden tener esta patología, con una vez sola, el 85 pacientes se resuelven. Luego, puede volver, yo siempre les digo a los pacientes, puede volver como puede no volver nunca más en la vida, ¿sí? Como una gripe. Uno tiene una gripe, vale, pues la pasa, se soluciona y al cabo del tiempo puede volver a tenerla o puede no volver a tenerla. Con el vértigo posicional es lo mismo. ¿Puede volver a producirse? Sí. Pero yo les digo, mire, quédese tranquilo. Si usted detecta que son los mismos síntomas, pues viene y lo resolvemos en el momento, finalmente. ¿Y se puede hacer un tratamiento fuera de una crisis? Es decir, una persona puede acudir en este caso, a la clínica en Arvila Magna contigo, ¿puede acudir sin tener una crisis en ese momento como tratamiento o es necesario hacer el tratamiento? Pues, sí, bueno, en eso, ¿no? Como te decía antes, como hay mucha investigación, sí, últimamente lo que solemos hacer, y sobre todo en aquellos pacientes que suelen tener episodios repetidos de este tipo de vértigo o de otros tipos de vértigos, es sí hacer un tratamiento con el objetivo de evitar que vuelvan a suceder, ¿no? Y realmente hay hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Algunos están más estudiados, que en definitiva son los que vamos aplicando lógicamente, y hay otros que están en estudio, ¿no? Porque tiene que ver con el trofismo. El trofismo sería con cómo se mantienen esos cristales en el sitio, ¿no? Y puede tener relación con la microcirculación, es decir, cómo llega la sangre a ese sitio, con los nutrientes, ¿no? Con quizás un estado de salud, sí, de la persona, sí, pero más general, ¿no? O sea, cómo está de alimentación, sí, lógicamente el aspecto emocional en los pacientes vestibulares es súper importante, ¿eh? El aspecto emocional, ¿verdad? El estrés sí, y tal. sí.
Sí, sí. Mira, hay un grupo de investigación en Canadá que lo dirige el doctor Carpenter, que hace unos años estableció directamente, porque nosotros esto en clínica siempre lo veíamos, ¿no? La relación con el estado emocional del paciente vestibular, tanto como causa como consecuencia, ¿eh? El paciente, porque estamos hablando más de este vértigo que se soluciona fácil, pero hay muchos otros vértigos o muchas otras patologías vestibulares que son más arduas para el paciente y que requieren un proceso de mejoría o de rehabilitación. Y eso suele tener impacto en la salud emocional. Y mira, antes que me olvide, no quiero no quiero dejar de pasar la oportunidad de comentar que hay una asociación a nivel español de pacientes enfermos de Meniere que trabajan mucho entre ellos, se apoyan muchísimo, hacen muchas actividades y yo creo que, bueno, que siempre que haya una oportunidad, ¿no? Es bueno nombrarlos porque justamente esto Sí. requieren un apoyo entre ellos, ¿no? Y es una asociación obviamente sin fines de lucro y manejada por ellos mismos, ¿no? Esto, discúlpame, ¿es el síndrome de Meniere el que estamos hablando? Claro, bueno, esta asociación sí es específica de enfermos de Meniere, y igual también permiten y hay interacción con otros pacientes que tengan otras patologías vestibulares crónicas, ¿no? No, pero me refería que si como estamos abordando Ujú, principalmente el vértigo más clásico, que es el piso posicional benigno, hemos dicho, ¿no? ujú. Y entonces te Sí, decía sí, que sí. si es el mismo que de Meniere, el síndrome de Meniere o Meniere. No, este es otro. Esto lo que decíamos al principio, ¿no? Como causas de vértigo hay muchas, entonces la más frecuente es el vértigo posicional, ¿sí? Benigno. Sí, Luego, la segunda más frecuente es algo que se llama neuritis vestibular y la tercera más frecuente es el Meniere. Entonces, estas dos últimas sí tienen un transcurso o una evolución más crónica y en sí, donde los efectos a nivel emocional también están más presentes, lógicamente. Porque yo lo que les digo siempre a los pacientes, claro, porque a veces es una limitación que tiene el paciente que no se ve de fuera, ¿no? Es decir, si yo tengo un problema en la pierna y voy cojo, pues la persona en la calle me ve que voy cojo, ¿no? sí, Entonces es diferente. En cambio, estas personas pues pueden tener mucho sufrimiento, pero claro, uno lo ve de afuera y no se ve nada, ¿no? sí. Muchas veces limitan actividades sociales, ¿eh? Ujú. O incluso tienen que cambiar maneras o formas de vida, ¿no? No sé, estos pacientes muchas veces coger un bus o un metro o ir a un centro comercial con mucha gente es imposible Claro. que muchas veces se le diagnostica agorafobia o fobia a los espacios abiertos o con gente, y en realidad el problema es a nivel vestibular, que cuando tratamos o cuando rehabilitamos el problema vestibular, esta sensación se corrige completamente y vuelven a una vida normal, ¿eh? No, Ujú. porque no es que eso no se pueda corregir. Sí, sí, se corrige. Lo que pasa es que necesita un proceso de rehabilitación propiamente, ¿no? Ujú. O sea, en estos casos del síndrome de Meniere y este otro que has dicho, que no recuerdo ahora, sería un tratamiento más a largo plazo. Sí, sí, es un tratamiento a largo plazo, en donde se necesita, sí, colaboración por parte del paciente, pero los pacientes en ese sentido es fantástico porque como si bien es a largo plazo, van ganando cosas, van mejorando cosas a lo largo de todo este periodo, ¿no? Y entonces el mismo paciente eh, lógicamente tiene ganas de realizarlo y de continuarlo, ¿no? No es como quizás otros casos, otras alteraciones de otros sistemas, que hay mucho abandono de paciente. En este caso, en absoluto, porque como lo van pasando tan mal, el hecho de que vayan mejorando, claro, lo perciben como algo sumamente positivo. Es decir, estos casos de Meniere y todos estos sería un poco como el posicional, pero claro, más en el tiempo, ¿no? Es más, Claro, claro, es distinto. El posicional, como es algo mecánico perdona.
hay estas piedritas que se salen de su sitio, uno las coloca en su sitio y ya está, listo, se acabó. Pum. Sí. Al día siguiente el paciente está perfecto. Estos otros casos tienen afectado en la neuritis, que es más frecuente, tienen afectado el nervio vestibular. Entonces, la rehabilitación se basa en que buscamos que las neuronas vestibulares y el otro oído que funciona como corresponde, empiecen de a poco a suplir la función de este nervio que ya no está funcionando. Y claro, eso por suerte, como te decía, como hay tanta investigación, nosotros sabemos que sucede en la persona, es decir, que se logra perfectamente. Y esto es importante, es independiente de la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que ese proceso que nosotros hacemos a nivel de las neuronas vestibulares, gracias a algo que se llama plasticidad cerebral, que tenemos todos, que ahora conocemos gracias a la neurociencia, se produce tanto en una persona de 30 años como en una persona de 95 años. ¿Sí? Es independiente de la edad, porque hay otras cosas en otros ámbitos que sí la edad es un factor importante para la recuperación. En este ámbito sabemos que la edad no influye, y de la misma forma que tampoco influye hace cuánto tiempo tuvo el problema vestibular. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona tuvo un problema vestibular hace 20 años y hoy lo empezamos a trabajar, pues va a tener las mismas posibilidades de recuperarse que alguien que quizás lo tuvo hace 2 años o 5 meses. ¿Hay un porcentaje alto de recuperación en estos casos crónicos? Sí, en la hipofunción vestibular. Mira, yo te cuento esto solo para aclararlo. Lógicamente, quizás los oyentes pues no están muy al tanto, pero nosotros en medicina hay una, se llama la librería Cochrane, que hace las revisiones o junta toda la información científica que hay a nivel mundial de la más alta calidad y hace informes. Entonces, para nosotros en medicina, todos los informes de la Cochrane son como la base fundamental. Entonces, en todo lo que es respecto de vestibular, hay muchos informes de la Cochrane. Sí. Entonces, respecto de esta pregunta que tú hacías, ¿no? Si hay mucho índice de recuperación, gracias a esto nosotros sabemos que entre el 80 y el 87% de los pacientes con esta hipofunción vestibular se recuperan perfectamente. Hay un porcentaje que no, pero porque tiene que ver con otras cosas asociadas, ¿sí? Como por ejemplo lo emocional, que es lo que más afecta a la recuperación de un paciente vestibular. Santiago, discúlpame, tengo entendido que la práctica de Tai Chi es muy interesante como apoyo en la recuperación de las personas que padecen vértigos, ¿no? Sí, mira, ahora que lo dices, yo diría que más que apoyo es fundamental y forma parte del tratamiento en sí mismo. Hay, a nivel de la literatura científica y convencional, y como uno la quiera llamar, está incluido y ha demostrado estadísticamente el beneficio, la práctica de Tai Chi. De hecho, en hospitales públicos, tanto en Estados Unidos como en Argentina, que es lo que más conozco yo, y en el hospital universitario, es decir, que es la referencia para todo el resto, está incluido la práctica de Tai Chi dentro del proceso de rehabilitación, dentro del tratamiento. Es decir, se le indica al paciente a realizar la práctica de Tai Chi. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y se puede abordar también aparte del tratamiento, las técnicas manuales, ¿no? Como la fisioterapia que tú practicas, se puede abordar también desde el punto de vista de la homeopatía, fitoterapia, ortomolecular, o se puede acompañar o apoyar. Sí, todo eso lógicamente es un campo, ¿no?, en desarrollo y que cada vez también se conoce más, ¿no? Y entonces hay ciertos productos naturales, ¿no?, que se sabe que mejoran la microcirculación en general, pero hay algunos que tienen especificidad por el área vestibular. Entonces hay ciertos productos, ¿no?, para no decir marcas ni nada, que tienen estos componentes naturales que mejoran esa microcirculación a ese nivel. Y lógicamente todo lo que ayude a estos pacientes
por más que sea un granito de arena, es fundamental, ¿no? Por ejemplo, volvemos a esto, la terapia emocional, sea cual sea el rubro, ¿no? Sea cual sea, desde el psicoanálisis hasta no sé, la terapia conductista, lo que uno quiera, siempre es importante para el paciente, ¿no? Nosotros en general, cuanto más de manera interdisciplinar y multidisciplinar se pueda abordar a cualquier paciente, siempre mejor, ¿no? Perfecto, bueno, sí, ya trasladamos a nuestros oyentes para más información como tú dices, en la librería Cochrane, ¿no? Relativo a los vértigos, ¿no? Pero, bueno, vamos un poco con los mareos, así brevemente. ¿Qué tipos de mareos existen? ¿Por qué se producen? Ya, el mareo es otro gran capítulo, que ahí ya las causas de mareo pueden ser múltiples. Es decir, así como el vértigo sabemos que tiene que ver con lo vestibular, el mareo, las causas pueden ser múltiples. Múltiples quiere decir que puede ser un problema a nivel cervical, puede ser un problema a nivel vestibular, puede ser un problema a nivel del sistema nervioso periférico. Es decir, nosotros, si bien el vestíbulo es el sistema más importante para mantener el balance y el equilibrio, hay muchos otros sistemas que también colaboran. Entonces, cuando falla alguno de estos sistemas o varios, pueden generar la sensación de mareo. O, por ejemplo, lo que es algo bastante frecuente, los traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? o los síndromes de latigazo, ¿vale? Todas esas cosas pueden generar sensación de mareo e incluso inestabilidad. Y en ese caso, si realmente lo que hay que hacer es una evaluación global del sistema de balance del paciente, ¿no? Yo me dedico, además de lo de vestibular, a algo que se llama posturología clínica o sistema sensitivo-motor, y entonces ahí nosotros hacemos una evaluación que es mucho más extensa y que busca evaluar a la persona en su globalidad, ¿no? Tanto desde un punto de vista neurofisiológico como en su conjunto, ¿eh? ¿Estarían incluidos los mareos de coche, de barco, en coche, en todo? Sí, eso es fantástico. Mira, porque yo siempre cuento una anécdota cuando hablo de esto. Nosotros dentro de la medicina lo llamamos a este síntoma del coche o de los medios de transporte, el tren y demás, lo llamamos cinetosis, ¿sí? Se llama cinetosis o de inglés motion sickness. Sí. Entonces, este síndrome tiene que ver con el sistema vestibular y con todo este sistema de balance. Y yo siempre cuento una anécdota que, bueno, siempre me ha generado gracia, que una vez estábamos en una reunión así entre amigos, apenas había llegado yo aquí a España, y entonces me preguntan, ¿a qué te dedicas? Bueno, como eran de otro rubro, yo digo, bueno, ¿cómo explico todo esto en 2 palabras sin aburrir a nadie? Sí. Y entonces le digo, bueno, esto de los mareos y cosas, los mareos de los coches. Digo, sí, por ejemplo, entonces éramos 8 y 5 de los 8 o 6 dicen, yo me mareo. Entonces la conclusión de ellos, bueno, pero es normal, ¿no? Como nos mareamos mucho y yo les digo, no, mire, mal de muchos, consuelo de tontos, no vale. O sea, que suceda muchas veces no quiere decir que sea algo normal o a lo que nos tenemos que acostumbrar, en absoluto. El sistema nervioso central tiene la posibilidad de poder integrar toda la información que se da en esa situación y no tener ningún síntoma, ¿sí? Cuando aparece algún síntoma, y que se da mucho en niños, yo tengo muchas anécdotas de pacientes, de niños que no les gusta o les desagrada irse de excursión, ¿no? Con el colegio, que para mis hijos es el día más feliz del colegio, ¿no? Sí. Y claro, y lo sufren mucho, y se les suele dar mucha medicación, ¿no? O tienen una bolsita para que vomiten. Vale, Sí, eso no tiene que estar. los fármacos, perdona que te interrumpa, en este caso la biodramina, por ejemplo, que es el que me viene a la Sí, cabeza, sí. no sé, dice que son efectivos, pero ¿hasta qué punto? Claro, eso sí, y te pido disculpas porque tú me habías hecho esta
pregunta y yo fui con el relato hacia otro lado. No te Entonces, preocupes. la medicación que se usa para los síndromes vestibulares, para algunos problemas vestibulares, son adecuadas y tienen que utilizarse. Pero lo que sabemos es que en los problemas que es útil utilizar esta medicación, hay que utilizarla el menor tiempo posible, como por ejemplo las neuritis vestibulares. Hay que utilizarla, en general se intenta utilizarla máximo 1 semana o 10 días. ¿Por qué? Porque se sabe, esta medicación es depresora del sistema nervioso central, es decir, hace que el sistema nervioso central reaccione menos. Por eso el paciente no siente vértigo, pero limita o enlentece la recuperación del paciente. Incluso todos estos medicamentos, como efectos adversos, tienen la generación de mareo y de inestabilidad. O sea, Ajá. si bien buscan corregir ese síntoma, también lo pueden Lo producir. pueden ¿Por producir. qué? Claro, porque hace que el cerebro sienta menos. Entonces, como siente menos, también tiene menos posibilidad de reaccionar. Y en los casos de la cinetosis, por ejemplo, de los niños o adultos que se marean en los coches o en el autocar o en En el distintos medios barco, de sí, sí, sí. transporte, claro, se les da esta medicación para que tengan menos la sensación, pero no corrige el problema. Y lo que tenemos que buscar es justamente que se corrija el problema y que puedan utilizar y disfrutar estos medios de transporte de la forma que sea. Yo siempre me da gracia, ¿no? Internamente, pero en el tren yo muchas veces veo que, ¿no? Si hay asientos de estos que van de espaldas, ¿no? A la dirección del tren, la gente intenta no sentarse, Sí. ¿no? Si está todo ocupado y esos están libres, pues la gente va y se aprieta más todavía. Yo No sé soy ahora uno de después ellos. Bueno, eso no tiene que suceder. En ese momento sucede porque la información que entra al sistema nervioso central de distintas zonas del cerebro, del sistema somatosensorial, de los ojos, no logra integrarse como corresponde. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es buscar dónde está justamente este pequeño fallo, que no es una patología, ¿sí? Porque es algo a nivel funcional, no es que algo esté lastimado, Sí. y hacemos que esa información se integre como corresponde. Con técnica manual también, con fisioterapia, estás diciendo, ¿no? Bueno, claro, quizás acá en España una de las cosas que pasa, la fisioterapia se asocia mucho con lo manual, ¿no? En realidad, nosotros hacemos más algo que se llama, ¿no? Y que se entiende menos, que es la rehabilitación propiamente. Muchas veces, y la gran mayoría, y sobre todo en relación a esto, es basado más en ejercicios propiamente. O sea, buscamos darle información, yo les digo a los pacientes, buscamos entrenar sus neuronas, así como uno entrena un músculo, ¿no? El bíceps, yo quiero tener el bíceps más grande, hago ejercicios, vale. Lo mismo podemos hacer con las conexiones a nivel neural, ¿sí? Con las conexiones a nivel del tronco encefálico donde está toda esta información. Ajá, entiendo. Oye, una pregunta que se me ha quedado ahí en el tintero relativa a los vértigos, que también se aplica, que se puede aplicar aquí, pues, es válida para los mareos, ¿no? Cuando una persona está sola, vamos quizá en el asunto de los vértigos, cuando una persona está sola y no tiene posibilidad de acudir a nadie, tiene una crisis, un episodio agudo de vértigo, ¿qué puede hacer? ¿Tumbarse? Sí, siempre una cosa importante ante un episodio súbito de vértigo, la verdad que siempre es importante pues conectarse, ¿no? con el médico, con urgencias, porque hay muchas causas. Dijimos al principio, la verdad que es muy poco probable que esté afectado el sistema nervioso central, pero siempre hay que descartarlo y estar tranquilo. Por suerte, la gran mayoría de las veces se descarta, pero hay que conectarse a través de urgencias o con el médico para que se haga una evaluación lo antes posible. Si está todo bien, pues ya después se seguirán otros caminos, ¿sí? Pero una persona que tiene este episodio, como tú dices, que está sola y tiene vértigo, o incluso hasta acompañada, ¿no? Cuanto más en una posición estable esté, peor se va a sentir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si en el momento que tiene el vértigo se estira en una cama, pues se va a sentir mejor. En el sofá, pues lo mismo. Cuanto más quieto esté,
cuanto más quieto esté y cuanto más superficie del cuerpo haya en contacto con una superficie, mejor se va a sentir, no, se va a sentir menos peor, sería, porque la sensación es fea. Una superficie blanda, dura, independiente. Da igual. Mientras haya contacto del cuerpo con algo, porque eso le da información, porque imagínate, lo que sucede en esta situación es que el cerebro percibe que uno se está moviendo y a una velocidad impresionante, porque el sistema vestibular le dice eso al cerebro. Como tiene un daño, le dice, no, tú te estás moviendo a una velocidad impresionante. Entonces, si yo le doy otra información al cuerpo de contacto que le dice al cerebro que está quieto, en realidad, pues hace que se pase un poco menos peor, sí. Entiendo. Y llevarse un cubo al lado, porque mucha gente vomita. Vomita. Un cubo al lado, sí. ¿Beber agua, algún remedio así sencillo? No es conveniente ingerir nada. Y depende cómo sea la crisis, como hay, ¿no? Decíamos muchas causas, depende cómo sea la crisis de vértigo, es que hay gente que uno le da una cucharadita de agua y la suelta en el momento. Yeah. Me imaginaba. Y en el caso de lo importante es no preocuparse. No preocuparse es un síntoma que la mayoría de las veces se va a ir solucionando, ¿sí? En algunos casos, como dijimos, con la maniobra fácil y rápido, y otros casos en el transcurso de unas horas, de 24, 48 horas, pues la sensación de vértigo va a ir desapareciendo y hasta que desaparece completamente. Y en el caso de los mareos, vamos en el coche, vamos en un barco, estamos en un autocar, como tú decías, que a mí me ha ocurrido. Yo de pequeño me mareaba muchísimo y lo pasé horrible. Sí, mucho, ¿no? Y por eso tengo esto también aquí muy marcado. Pero vas en el coche, vas en un autocar y te empiezas a marear. ¿Existe algún modo de aplacar esta sensación tan desagradable? Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, mira, lo que sucede con la gente mayor, ¿no? Con la gente que no, los que no son niños, ¿no? Te dicen claramente, dice, mira, si yo voy en el asiento de atrás de un coche, me mareo mucho. Si voy en el asiento del acompañante, pues me mareo menos. Y si conduzco, no me mareo, ¿no? Entonces, eso es típico de las personas mayores, ¿no? Los niños no, porque no pueden ir conduciendo, ¿no? Claro. ¿Esto qué quiere decir? Cuanta más visión yo tenga de lo que sucede en la carretera, ¿no? O porque preveo que viene, que hay una curva, que el coche va a girar, o que voy a desacelerar porque hay otros coches adelante. Cuanta más visión tenga yo de lo que suceda, siempre la sensación de mareo va a ser menor. O como hacen muchos padres, ¿no? Cuando el niño se marea en el coche, ¿no? Que bajan la ventanilla del coche, ¿no? Entonces, que los padres me dicen, bueno, para que le entre más oxígeno. Le digo, no, mire, no se preocupe porque el 21% de oxígeno que hay fuera es el mismo porcentaje de oxígeno que hay dentro del coche. No tiene que ver con el oxígeno, tiene que ver con que al abrir la ventanilla, el niño, ¿no? recibe el viento, ¿no? El viento del aire, la fuerza del aire. Y eso, como decíamos antes, es una información más que recibe el cerebro de movimiento, porque el problema en esos casos es que el cerebro se confunde un poco, ¿no? Como yo estoy sentado en el coche, el cerebro dice, vale, estoy quieto, pero sin embargo, el sistema vestibular le dice al cerebro que voy a 110 kilómetros por hora. Entonces, eso es lo que genera una confusión en esas neuronas que genera los síntomas, ¿no? Entonces, claro, cuanta más información yo le dé de movimiento, esto de la ventanilla, lo de tener una buena visión del afuera, pues menos sensación tienen los niños o los adultos, ¿no? Lo propio es corregirlo, pero como tú dices, en una situación que estoy igual, lógicamente. Pues es eso, o me acuerdo, claro, a veces me acuerdo de una paciente y me dice, no, si yo voy y conduce mi marido, yo no me mareo, ¿no? Era una pareja, un matrimonio de muchos años. Claro, el marido había ajustado la forma de conducir para que la esposa no se maree. Claro, es fantástico cómo puede, a mí me asombra y a mí me gusta, ¿no? Cómo puede condicionar las cosas. Entonces sí, siempre que haya una conducción mucho más suave, ¿no? Y todo esto siempre ayuda, ¿no? O acá en Cataluña, yo estoy en una zona de playa y de montaña que hay muchas curvas,
hay unas curvas que son las curvas del Garraf aquí, que son terribles, y la gente que tiene cinetosis esas curvas no las coge, paga los 6,50 € del peaje, que es terrible, solo para no soportar las curvas, ¿no? O sea, que lo principal es tener una visión cuanto más amplia mejor de la carretera, Sí, ¿verdad? sí, ¿Y hay algún sí. tipo, a nivel de medicina natural o complementos naturales, se puede tomar algo en el caso de los mareos? ¿De forma puntual o...? Claro, depende. Lo que pasa que en medicina natural, lógicamente, se intenta siempre no atacar al síntoma, ¿no? Sino atacar la causa. Ujú. Entonces, en ese sentido, claro, todos los medicamentos que se pueden tomar de forma puntual realmente son sintomáticos y son depresores del sistema nervioso central. Dentro de la medicina natural no hay tantos de esos, por suerte, ¿no? En cambio, en la medicina natural lo que se tiende es a utilizar estos que mejoran la microcirculación, pero realmente, entendiendo como natural, tratando de comprender la causa e ir directamente a la causa, en este caso es algo funcional, no es químico. Sí, sí. Entonces, como es funcional, hay que trabajarlo funcionalmente. Vale. No hay cosas, no hay fármacos ni de natural, y imagínate, la industria farmacéutica, que claro, es un síntoma, son síntomas tan importantes que ha sido siempre un foco de interés de la industria farmacéutica, ¿no? Que quieren sacar números y punto. Claro. Es que no hay, porque tiene que ver con cómo funciona algo, ¿no? Vale, Y vale. entonces esa función hay que corregirla, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Santiago. Un placer estar contigo. Enhorabuena por este trabajo tan interesante que llevas a cabo. Me imagino que pueden dirigirse a la clínica Arvila Magna, ¿no? Sí, arvilamagna.com, ¿no? Para cualquier, sí, sí. no solo para consultas directas, sino para, bueno, para saber un poco Sí, más, ¿no? sí. Sí, 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 claro, sí, nosotros estamos abiertos a consulta. Muchas veces nos consulta gente de otros sitios fuera de Barcelona, fuera de Cataluña, como de Madrid, mucha gente, para darles referencia, porque a mí me gusta mucho la docencia y la investigación, ¿no? Y Sí. entonces muchas veces hago algún curso, alguna formación fuera de Cataluña, lógicamente, entonces sí, podemos referir a gente, y yo creo que es un área que se tiene que ir divulgando cada vez más, sobre todo por el paciente. Una que la verdad que es muy gratificante para nosotros como terapeutas, porque ayudamos mucho. Y después que la gente tiene que tener acceso fácil a alguien que haga rehabilitación vestibular realmente. Pues sí, desde luego. Así que Que sí, abiertos a todas las consultas a través de Arvila Magna sin ningún problema, o a los correos. arvilamagna.com, Exacto. arvilamagna.com. Bueno, desde aquí, gracias, que no quiero que se me olvide, a Dolors Rocaful, responsable de comunicación de la clínica Arvila Magna, y un cordial saludo para aquí, desde aquí, a su directora, Kim Vicen. Muchísimas gracias, Santiago, un placer tenerte en Mágica Vida, y aquí tienes tu casa. Bueno, muchas gracias a ti y a todos los oyentes por soportarme este ratito, y bueno, espero que se haya entendido así en general, y si más adelante hay que hacer alguna aclaración más, pues bueno, siempre abiertos, pues la verdad que me he sentido muy a gusto contigo, ¿eh? Muchas Muchísimas gracias. gracias, igualmente, de verdad. Hasta pronto. Hasta pronto. Mágica Vida. El programa que te escucha en Internet. Hola Nino, amigos de Mágica Vida, otra semana más desde Naturací para recordarle a los oyentes que seguimos en el mes de mayo con novedades y con las ofertas. Quería destacar que tenemos como novedad la loción higienizante hidroalcohólica de lavanda de la marca Amapola Cosmética, una marca de kilómetro cero que se produce en Segovia, que en estos tiempos de COVID este producto es muy importante que lo tengamos, que lo llevemos en el bolso, que lo tengamos en casa para los niños, para los mayores, cuando salimos a dar estos paseos que están permitidos, pues acordaros de tener esta loción hidroalcohólica. Es muy importante el lavado de manos, pero cuando no estamos en casa, lo fundamental es poder utilizar este tipo de productos, y hay muchísimos en el mercado, pero Nino, lo importante que este es con certificado bio.
El alcohol que se utiliza es bio, por tanto proviene de un cultivo orgánico. Esto es muy importante y no está desnaturalizado, por lo que resulta bastante, o sea, en calidad muchísimo mejor que cualquier loción higienizante convencional. Además, tiene aceite esencial de lavanda, que sabéis que la lavanda es un desinfectante y un antiséptico fenomenal. No nos irrita la piel y tiene un olor muy agradable y una sensación de limpieza total. Así que os invito a que aprovechéis que estamos en promoción, la segunda unidad, 20% de descuento. Por supuesto, durante todo el mes de mayo, recordar que tenéis descuentos del 15% en lo que es jabones líquidos y crema de manos. Nino, un abrazo fuerte, que sigáis todos bien, un abrazo y un cariño grande a los oyentes y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, querida Carolina Davico. Supermercados ecológicos Naturas y siempre a la vanguardia de los productos ecológicos. Estarán encantados de atenderte personalmente en sus tiendas, pero si lo prefieres te lo llevan a casa gratis a partir de 60 euros para que no tengas que desplazarte. Puedes rellenar tu pedido en naturasi.es o a través de WhatsApp en los teléfonos y correos siguientes: 689 48 41 12 o Madrid 2 con número @naturasi.es para la tienda de Guzmán el Bueno 28 y 686 95 68 87 o Madrid 1 con número @naturasi.es para la tienda de Dr. Fleming 1. Supermercados ecológicos Naturasi, por vuestra salud y cuidado, bio por vocación. Un mundo mejor es posible. Nuestra querida Sofía nos lo cuenta con una maravillosa noticia que viene desde el anaranjado y amado continente africano. Sudán prohíbe la ablación, una nueva era para los derechos de las mujeres. El gobierno de Sudán da un paso al frente por los derechos de la mujer y aprobará una ley para criminalizar la mutación genital femenina, una práctica muy arraigada en el país, en un nuevo paso en la transición hacia la democracia. El borrador de la ley, aprobado por el Gobierno el 22 de abril, contempla penas de hasta 3 años de cárcel para todo el que practique la ablación, además de la retirada de la licencia del hospital, centro de salud o clínica privada donde se lleve a cabo la operación. Sudán es uno de los países donde más se practica, con el 86,6% de mujeres entre los 15 y 49 años han sido sometidas a este ritual ancestral que la Organización Mundial de la Salud considera una violación de los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de que las instituciones musulmanas y cristianas también se hayan posicionado en su contra recientemente. La nueva ley contra la ablación forma parte de una nueva era en Sudán y una señal del compromiso del nuevo gobierno con la democracia y la igualdad, según han afirmado algunos activistas contra la ablación. Sudán realmente ha entrado en una nueva era para los derechos de las niñas con la criminalización de la mutilación genital femenina. ¡Qué día tan increíble para mis hermanas y el futuro de África!, ha tuiteado el activista británico nacido en Somalia, Nimco Ali. Por su parte, algunas ONG sudanesas se muestran a favor de la nueva ley, aunque con discrepancias. Najet Gabralá, jefa de la ONG Centro de Protección de los Derechos de la Mujer y el Niño en Sudán, la califica como una victoria para la mujer sudanesa. Sin embargo, la secretaria general de la ONG Silminya, Shiham Omar, asegura que la ley es insuficiente porque el castigo debe incluir a los padres que permiten que sus hijas sean sometidas a esta forma de violencia contra la mujer. Esta práctica no es solo una violación de los derechos de todas las niñas, es perjudicial y tiene graves consecuencias para la salud física y mental de las niñas, dice Abdullah Fadil, representante de UNICEF en Sudán. La Organización Mundial para la Infancia puso en funcionamiento en el país en 2008 un programa llamado Salema Initiative para acabar con la ablación y conseguir que las niñas y jóvenes que han sido mutiladas recuperen su infancia. Esta es la razón por la cual los gobiernos y las comunidades deben tomar medidas inmediatas para poner fin a esta práctica. Todas las chicas merecen ser Salema.
Mora Hispana, distribuidor oficial de los aparatos médicos de moraterapia y bioresonancia Mora, patrocina el espacio Apuntes sobre Medicina Natural e Integrativa. Nuestro estupendo osteópata y kinesiólogo José Manuel Rodríguez, con más de 30 años de experiencia en terapias manuales y director del Centro Mano de Santo, nos habla de la escoliosis en los Apuntes sobre Medicina Natural. En el Centro Mano de Santo ya tienen abiertas sus puertas de nuevo con todas las precauciones necesarias. 91 705 8553. En buenas y muy expertas manos, os lo garantizo. Te escuchamos, Manolo. Muchísimas gracias. Amigos oyentes de Mágica Vida Radio, mi gran amigo Nino, saludos cordiales a todos. Os habla José Manuel Rodríguez del Centro de Terapia Mano de Santo y hoy vamos a abordar una patología muy extendida por todo el mundo que todos y todas o todas y todos habréis oído nombrar, pero que no todo el mundo conoce, más o menos sabe lo que es. Se trata de la escoliosis. La escoliosis es una desviación de la columna vertebral en los 3 planos del espacio. Esa desviación realmente, cuando se trata de una escoliosis verdadera, es una deformación. Entonces, en los 3 planos del espacio implica que hay una desviación lateral, o sea, hay una inclinación hacia un lado, también una rotación hacia un lado o hacia otro, y una flexión o extensión, normalmente suele ser flexión, hacia adelante. Sobre todo en las zonas donde está la máxima curvatura, que se llama lo que es el vértice de la escoliosis. Bien, hay 3 tipos de escoliosis, o sea, se definen 3 tipos de escoliosis, que son las escoliosis idiopáticas, que, bueno, son escoliosis cuyo origen se desconoce. Pueden ser de origen, por ejemplo, hereditario, heredadas del padre, de la madre o incluso de ancestros, genéticas, vamos. Luego tenemos las escoliosis secundarias, que son como consecuencia de parálisis cerebral, síndrome de Down, algunos autistas también, tumores, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las actitudes escolióticas, que se producen normalmente por un desequilibrio de los miembros inferiores, es decir, porque hay anatómicamente una pierna más larga que otra. Anatómicamente significa que uno de los huesos es más largo, o la cadera es más alta, o el fémur es más largo, o la tibia es más larga. Por tanto, se produce un desequilibrio que la espalda tiene que compensar haciendo una curvatura de menos ángulo, menos grados de angulación, y es una curvatura mucho más abierta y además es una curvatura flexible, que es lo que la diferencia de las otras escoliosis, que, bueno, como hemos dicho, son deformaciones y digamos que las vértebras están muchísimo más bloqueadas, ¿no? Están deformadas, vaya. En cuanto a los tratamientos, bueno, hay multitud de tratamientos. En medicina convencional se utilizaba el típico corsé corrector, que desde luego es una desgracia para el que se lo pone, porque le complica la vida y mucho, se sufre bastante. Y además los resultados que suele tener son ilusorios, o sea, en muy pocas ocasiones dan buenos resultados. También ejercicios. Los traumatólogos recomiendan la natación, que bueno, yo creo que la recomiendan para todo, no saben decir otra cosa que haz natación. Y en este sentido de decir que bueno, la natación es como todo, es un deporte muy completo, es un deporte con mucha menos gravedad, está muy bien, pero como todo en la vida, para algún tipo de personas puede ser perjudicial, y para algún tipo de escoliosis por supuesto que también, porque hay muchos músculos implicados en las fijaciones de las vértebras y es muy difícil saber exactamente qué músculo hay que trabajar. Bueno. Y luego tenemos los tratamientos alternativos, que bueno, son los que realmente funcionan en todo este tipo de patologías. Se pueden utilizar un montón de técnicas, desde la terapia manual,
osteopatía, quiropraxia, etcétera, que bueno, pueden hacer más o menos un reequilibrio del cuerpo para que esa escoliosis se compense, y una vez que la escoliosis está compensada, la curvatura la tienes, pero no tienes por qué tener ningún tipo de dolores. También se puede hacer con kinesiología, medicina tradicional china y todo este tipo de terapias, con fitoterapia, homeopatía, y todas además se pueden complementar entre sí para dar un buen tratamiento y desde luego en muchos casos pues mejorar muchísimo la evolución de la patología. Incluso diría que en escoliosis que no son muy importantes, incluso estructuradas, o sea, del primer grupo que nombré, que son las idiopáticas, o del segundo, pues se pueden mejorar mucho y prácticamente corregir la patología. Estamos hablando de escoliosis que no sean muy importantes. La solución quirúrgica, que es la última solución que ofrece la medicina convencional, solamente debe practicarse cuando son escoliosis ya que superan los 50 o 60 grados y que no están compensadas. Creo que son muy pocos casos en los que se debería intervenir. Bueno, espero haberos servido de algo con esta charlita y nos oímos en otra ocasión. Un fuerte abrazo para todas, para todos y para ti también, Nino. Bioresonancia Mora. info@mora-medio-bioresonancia.com. Teléfono 978 60 15 01. Mágica Vida. Un programa dirigido y presentado por Nino Martínez. Mandala Ediciones nos ofrece libros, música y vídeos para la difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones. mandalaediciones.com. Teléfono 91 755 38 77. Un día, un médico muy sabio me dijo estas palabras: estamos aquí para ser felices, para hacer una experiencia en este mundo. No estamos aquí para demostrar nada a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Simplemente para hacer una experiencia, ser felices y hacer felices a los demás. www.artedelapalabra.com. Pues sí, amigas, amigos, un excelente trabajo en manos de una excelente maestra de la voz. Hablar en público, pronunciación, vocalización, respiración, rehabilitación de la voz, bloqueos, afonías, nódulos. ¿Dirigido a quién? Actores, estudiantes, profesores, locutores de radio y televisión, agentes de atención telefónica, oradores, conferenciantes, en fin, a todo aquel interesado en mejorar su expresión oral en general. artedelapalabra.com. Gracias, querida Luz Altamira. Hola, queridos amigos de Mágica Vida Radio. Soy el doctor José Pérez Martínez, un amigo del programa, y de vez en cuando pues tengo el honor de poder colaborar con Nino. Y bueno, sabéis que soy médico generalista y especialista en programación neurolingüística y en sofrología caicediana. Soy el director del Centro Médico Gaia ICEP en Villarreal, en la provincia de Castellón. Y bueno, pues también tengo el honor de presidir la Asociación de Sofrología Caicediana y ser el director de la Escuela de Sofrología Caicediana de Castellón. Actualmente estamos dando también un máster de sofrología en Madrid, que tuvimos que interrumpirlo pues debido a todo el confinamiento, y esperamos pues retomarlo pues lo antes posible. Así que si alguno está interesado en el máster en sofrología, pues quizás todavía está a tiempo de hacerlo. Y bueno, pues me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Bien sea a través del email del centro. Podéis escribirme a jperez@gaia con i latina guión en el centro ICEP terminado en p de Pamplona.com,
o bien llamando al teléfono también del centro, que es el 964 53 70 90. Y bueno, pues amablemente os puedo atender. Estamos también pendientes ya pues de cara a la semana que viene de, en la medida de lo posible, pues ir iniciando o reiniciando lo que serían las consultas habituales como tal, tomando lógicamente pues todas las medidas de precaución que se aconsejan para ello. Y bueno, y pensando que poquito a poco pues ya vamos viendo cada vez mejor la luz al final del túnel, como se suele decir, y animaros a coger fuerza a este trayecto que nos queda por delante, vivirlo de una manera muy positiva. Tenemos más recursos y más capacidades de los que imaginamos y es el momento de ir poniéndolos en juego y vuelvo a repetir, de una forma positiva. Un abrazo para todos y os deseo lo mejor. Hasta pronto. Muchísimas gracias, querido doctor, querido Pepe. Qué gran persona y qué gran profesional de la medicina y la sofrología al servicio de la salud integral de todos nosotros, para todos nosotros. Bueno, antes de despedirnos os dejamos con las sabias palabras de nuestro queridísimo amigo y colaborador de Mágica Vida, Ramiro Calle, con un breve ejercicio de meditación altamente eficaz, la erradicación de los pensamientos, que hemos seleccionado del canal de YouTube de Luisa Jiménez, experimentada profesora del Centro Shadak. En su canal podéis encontrar charlas, conferencias y muchos vídeos con meditaciones, ejercicios, charlas de Ramiro Calle. Agradecidos de corazón a ambos. Queridos amigos, ¿no os imagináis la ilusión sana que me hace poder conectar con vosotros? Por eso nos encanta que sigáis siempre nuestras enseñanzas, que son las enseñanzas de los grandes maestros, ese legado impagable, que las sigáis en nuestros Facebook, Yoga Ramiro Calle, Ramiro a Calle, Sadaka, la senda del yoga, y también que podéis consultar nuestra web www.ramirocalle.com. Os contaré lo que me decía un mentor en uno de mis primeros viajes a la India. La mente es como un tigre. Si cabalgas el tigre, magnífico, porque el tigre es un animal muy veloz y muy inteligente. Pero si el tigre te descabalga, estás perdido. Eso sucede con la mente. Hay una buena mente, hay una mala mente. La mala mente nos da muchos problemas, por eso tenemos todos que aspirar a conquistar una buena mente. Y para ello hay un ejercicio que llamamos cortar los pensamientos en su raíz o la erradicación de los pensamientos. No es fácil, exige voluntad, exige esfuerzo, exige firmeza. En lugar de dejarnos pensar por los pensamientos, vamos a oponernos a ellos. Vamos a tener la firme resolución, la voluntad de no dejarnos pensar por los pensamientos. ¿Cómo? Estando muy atentos a la mente. Y cada vez que surge un pensamiento, lo cortas. No importa que el mismo pensamiento u otro vuelva a aparecer en el espacio mental. Lo vuelves a erradicar. Nadie en este mundo puede impedir que surja un pensamiento en la mente, pero lo que sí podemos hacer es evitar que el pensamiento forme cadenas de pensamientos o lo que llamamos el discurso mental. Así que, con firme determinación, amigo mío, trata de mirar tu mente y otra vez, oponerte a ser pensado. Tenemos que aprender a pensar y no a ser pensados.
El pensamiento consciente, lúcido, voluntario es una joya, pero ese pensamiento automático que nos piensa es, como dicen todos los grandes yogis, el ladrón de la paz interior. Gracias de corazón a todos y a todas quienes hacéis posible este nuevo programa de Mágica Vida. Nos escuchamos en breve, queridas partículas universales. Hasta entonces, que el amor más puro os acompañe en todo momento. Mágica Vida. Nino Martínez.